Descubrí que a esposo Brian le llegaron 3 mensajes románticos de parte de un tal Juan Mecánico, así que investigué, y descubrí que ese tal Juan era su amante que resulta incluso ser mi mejor amiga, pero el karma hizo su trabajo. Todo comenzó con algo tan simple como una notificación en su teléfono. 3 mensajes románticos de un número desconocido, pero lo que más me sorprendió fue el nombre con el que lo tenía guardado, Juan Mecánico. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Nunca fui una persona celosa ni controladora, pero cuando llevas años en una relación, aprendes a notar los pequeños cambios en el comportamiento de tu pareja. Brian había estado actuando extraño últimamente. Más distante, más reservado con su teléfono, y sobre todo, menos afectuoso conmigo. Al principio, intenté ignorarlo, pensando que quizás estaba estresado por el trabajo o tenía algo en la cabeza que no quería compartir aún. Pero aquella notificación me encendió todas las alarmas. Estábamos viendo una película en casa cuando su celular vibró sobre la mesa. No lo tomó de inmediato, pero la pantalla iluminada llamó mi atención. No suelo revisar su teléfono, pero el nombre del remitente me dejó desconcertada. Juan Mecánico. Pensé que se trataba de algún contacto de su trabajo o alguien que había ayudado con el auto, pero cuando él notó que yo había visto la pantalla, su reacción me dio más razones para sospechar. Tomó el teléfono con rapidez y lo puso boca abajo, forzando una sonrisa. Solo el mecánico, amor, dijo con naturalidad. Nada importante. Nada importante. Eso decía él. Pero cuando intenté mirarlo a los ojos, evitó mi mirada. La película continuó, pero mi mente ya estaba en otro lado. Mi intuición me decía que algo andaba mal, y después de años juntos, sabía cuando Brian me estaba mintiendo. Me quedé en silencio, fingiendo que no me había afectado, pero por dentro, mi cabeza trabajaba a 1000 por hora. Al día siguiente, cuando Brian se fue a trabajar, no pude resistirme. Tenía que saber más. Revisé su teléfono cuando lo dejó cargando en la cocina. No me enorgullezco de haberlo hecho, pero algo dentro de mí me decía que tenía derecho a saber la verdad. Fui directo a la conversación con Juan Mecánico. Y lo que encontré fue peor de lo que imaginé. Buenos días, mi amor. No sabes cuánto deseo verte hoy. Anoche soñé contigo. Me desperté deseando que estuvieras a mi lado. ¿Cuándo nos veremos otra vez? Me muero por un rato a solas contigo. Leí los mensajes con las manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de ira y dolor se apoderaba de mí. Pero lo peor aún estaba por llegar. No era solo lo que decía el remitente, sino la forma en la que Brian respondía. Tranquilo, amor, pronto estaremos juntos otra vez. Anoche fue increíble. No dejo de pensar en ti. Te extraño. Te necesito. Cada palabra era un puñal en mi pecho. Mi esposo, el hombre con el que había compartido años de mi vida, tenía un amante. Y lo llamaba amor. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos, pero me obligué a mantener la calma. No podía explotar aún. Necesitaba entenderlo todo. Seguí revisando la conversación y, cuanto más leía, más claro quedaba que esto no era algo reciente. Llevaban meses viéndose en secreto. Cerré la conversación y respiré hondo. Juan Mecánico. Ese nombre no me sonaba de nada. ¿Quién era esta persona? ¿De dónde había salido? ¿Cómo era posible que no me hubiera dado cuenta antes? Entonces, tuve una idea. Copié el número y lo guardé en mi teléfono. Usando una cuenta falsa, busqué el número en redes sociales. No esperaba encontrar mucho, pero cuando apareció un perfil con el mismo número, sentí que mi mundo se detenía por un instante. No era un hombre. No era Juan Mecánico. Era ella. Mi mejor amiga. El aire me faltó. Mi pecho se oprimió con una mezcla de incredulidad, rabia y traición. La mujer que había estado a mi lado en los momentos más importantes de mi vida, a quien le había contado mis secretos, con quien había compartido mis alegrías y tristezas, era la persona con la que Brian me engañaba. Mi mente comenzó a unir todas las piezas. Los momentos en los que ella desaparecía sin avisar, las veces en que parecía evitar hablarme sobre su vida amorosa, los encuentros casuales en los que ella y Brian se mostraban demasiado cómodos el uno con el otro. Siempre había confiado en ambos, nunca imaginé que serían capaces de algo así. El dolor fue reemplazado por una furia fría. No iba a llorar.
No iba a hundirme en la tristeza. No aún. Primero, tenía que exponerlos. Tenía que asegurarme de que pagaran por lo que habían hecho. Ese día, tomé una decisión, iba a descubrir cada detalle de su engaño. No bastaba con saberlo, necesitaba pruebas. Iba a seguir investigando. Iba a planearlo todo meticulosamente. Porque si ellos creían que podían burlarse de mis inconsecuencias, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. No podía quedarme con la duda, así que decidí investigar. Lo que descubrí me dejó helada. Juan no era un mecánico, ni mucho menos un simple amigo. Era su amante. Y lo peor de todo, era alguien que yo conocía muy bien. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Mi mente se resistía a aceptar lo que acababa de descubrir. ¿Cómo era posible que Brian, el hombre con el que había compartido mi vida, me estuviera engañando con ella? ¿Cómo había sido tan ciega para no verlo antes? Pero no podía quedarme atrapada en la incredulidad. Necesitaba respuestas. Y más que eso, necesitaba pruebas. No quería que Brian, ni mucho menos mi mejor amiga, tuvieran la oportunidad de mentirme cuando los confrontara. Me senté frente a mi computadora y busqué más información. Revisé su número en distintas plataformas, en redes sociales, en foros de contactos. No tardé en encontrar más detalles. Fotografías en lugares que yo conocía, algunas con Brian en el fondo. Publicaciones ambiguas que ahora cobraban un nuevo significado. Mensajes con indirectas que antes me parecían inofensivos, pero que ahora solo confirmaban lo que temía. Entonces tomé una decisión, iba a seguir investigando en persona. No bastaba con saber la verdad, necesitaba verla con mis propios ojos. Esa noche, mientras Brian dormía profundamente a mi lado, revisé su teléfono una vez más. No quería cometer errores ni dejar cabos sueltos. Vi su historial de llamadas y capturé las más recientes. Siempre el mismo número, siempre las mismas horas. Y luego, los mensajes. Mañana nos vemos, ¿verdad? Te extraño. Claro, amor. Como siempre. Esas palabras fueron la confirmación de que necesitaba actuar ya. Esperé a que se fuera al trabajo, y en cuanto salió por la puerta, me vestí rápidamente y decidí seguirlo. Tomé mi auto y lo seguí a una distancia prudente. No tardé en ver que no se dirigía al trabajo como me había dicho. En su lugar, tomó un desvío y se detuvo en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Era un lugar apartado, discreto, perfecto para una cita secreta. Aparqué a unos metros de distancia y observé. A los pocos minutos, la puerta de la casa se abrió y apareció ella. Mi mejor amiga. La mujer en la que más confiaba. Se acercó al auto de Brian con una sonrisa en el rostro y, sin titubear, se inclinó y lo besó. Verlo con mis propios ojos fue como recibir una bofetada en pleno rostro. Durante un segundo, sentí que me faltaba el aire. Pero en lugar de llorar, sentí algo más fuerte dentro de mí. Una necesidad implacable de hacerles pagar por lo que me estaban haciendo. Tomé mi teléfono y grabé todo. No iba a dejar que pudieran negarlo después. Cada beso, cada caricia, cada gesto de complicidad quedó registrado. Si Brian quería mentirme, si mi mejor amiga intentaba fingir inocencia, yo tenía algo que los haría callar para siempre. Pero no era suficiente. Quería escuchar lo que decían. Me acerqué lentamente, ocultándome entre los autos estacionados cerca de la casa. No podía arriesgarme a que me vieran, pero la adrenalina me impulsaba a seguir. ¿Cuándo vas a decírselo?, preguntó ella en tono impaciente. Ya me cansé de ser Juan Mecánico. Quiero que todo el mundo sepa que estamos juntos. Tranquila, amor, respondió Brian con calma. No puedo hacerlo de golpe. Tengo que asegurarme de que ella no sospeche nada. No quiero que se vuelva loca. Volverme loca. Esas palabras resonaron en mi cabeza. Él me veía como un obstáculo. Como un problema que debía eliminar con cuidado. Y yo, durante todo ese tiempo, había creído en él, lo había amado, lo había defendido. No pude seguir escuchando. Me alejé lentamente y regresé a mi auto. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración estaba acelerada. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Ya no era una mujer engañada. Ahora era una mujer decidida a hacer justicia. Sabía que no podía actuar con impulsividad.
Si quería que mi venganza fuera perfecta, tenía que ser paciente. Seguí recopilando pruebas durante los siguientes días. Capturé sus llamadas, sus mensajes, sus fotos juntos. Armé un expediente de traición que no dejaría margen para excusas. Pero también tenía que fingir. No podía dejar que Brian sospechara. Así que cada vez que me hablaba con su falsa dulzura, le devolvía la sonrisa. Cada vez que me decía que me amaba, lo besaba con la misma hipocresía con la que él me había mentido durante meses. Cuando llegó el momento adecuado, planeé la trampa definitiva. Si pensaban que podían engañarme y salirse con la suya, pronto descubrirían que yo no era la víctima indefensa que imaginaban. Los días pasaban y mi paciencia se agotaba. Cada vez que Brian salía de casa, me preguntaba cuánto más creía que podía seguir ocultando su doble vida. ¿Realmente pensaba que yo nunca descubriría la verdad? ¿Que seguiría confiando ciegamente en él mientras él y mi amiga se reían a mis espaldas? Pero lo que Brian no sabía era que el momento de la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba. El día en que revelaría todo estaba decidido. Y cuando llegara, no habría lugar para la mentira. Ni para el perdón. Cuando reuní suficientes pruebas, decidí enfrentarlo. Pero lo que no esperaba era la reacción que tuvo Brian cuando lo puse contra la pared. ¿Mentiría? ¿Negaría todo? O, peor aún, ¿intentaría hacerme sentir culpable? Ese día me levanté temprano con una decisión firme: la verdad iba a salir a la luz, y no habría marcha atrás. Ya tenía suficiente información, cada pieza de evidencia encajaba perfectamente en el rompecabezas de su infidelidad. Pero más que exponerlo, quería verlo enfrentarse a su mentira, quería ver cómo intentaría justificar lo injustificable. Esperé a que Brian regresara del trabajo. Fingí que todo estaba normal, preparé la cena como cualquier otra noche, pero mi mente estaba en otra parte. En mi teléfono, tenía listas las capturas de pantalla de sus mensajes, los audios que había grabado y el video en el que él y mi mejor amiga se besaban sin preocupación alguna. Cuando finalmente llegó, me besó en la mejilla como si nada pasara. No podía creer su descaro. Pero respiré hondo, sabiendo que su tiempo de jugar con mi confianza había terminado. «Tenemos que hablar», le dije con voz seria. Se detuvo en seco. Vi un leve destello de nerviosismo en sus ojos, pero intentó ocultarlo. «Y claro, amor. ¿Pasa algo?» Me senté en la mesa y le hice un gesto para que hiciera lo mismo. No dije nada al principio, solo tomé mi teléfono y abrí la primera imagen, su conversación con Juan Mecánico. Se la mostré sin expresión en el rostro. «Explícame esto». Su reacción fue casi cómica. Primero, frunció el ceño como si no entendiera de qué estaba hablando. Luego, tomó el teléfono y fingió analizar la pantalla con desconcierto. Sus ojos se movieron rápidamente de un lado a otro, buscando desesperadamente una excusa. Cuando no encontró una, soltó una risa nerviosa. «Esto no es lo que parece», dijo con voz temblorosa. «Ah, ¿no?», pregunté con frialdad. «¿Entonces qué es, Brian? Porque aquí veo un montón de mensajes diciéndole te amo a un supuesto mecánico que, por cierto, no es mecánico. Ni siquiera es un hombre». Se quedó helado. No esperaba que yo supiera la verdad. «Escucha, amor, puedo explicarlo». «No me llames amor», le corté. «No te atrevas a usar esa palabra después de lo que hiciste». Lo vi tragar saliva. Su rostro se puso rojo, y de inmediato cambió su estrategia. Se recargó en la silla, cruzó los brazos y, en lugar de disculparse, decidió atacarme. «Si revisaste mi teléfono, significa que no confías en mí», soltó con aire ofendido. «¿Sabes lo enfermo que es eso? Invadir mi privacidad». Solté una carcajada irónica. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Así que la culpa es mía ahora?», le respondí. «¿Yo soy la loca por descubrir que mi esposo me engaña con mi mejor amiga? Explícame cómo funciona tu lógica, porque quiero entender en qué momento tú eres la víctima aquí». Se quedó en silencio. Sabía que no tenía escapatoria. Pero en lugar de aceptar la verdad, trató de minimizarlo. «Fue un error», dijo en voz baja. «Algo que pasó sin que lo planeara». ¿Meses de mentiras? ¿Mensajes, encuentros secretos, besos? ¿Eso fue un error? No, Brian. Eso fue una elección.
Y la tomaste todos los días mientras yo confiaba en ti. No significa nada, exclamó, desesperado. Yo te amo a ti, de verdad. Ella no es importante. ¿No es importante? Pregunté con sarcasmo. Entonces, ¿por qué estabas planeando dejarme por ella? ¿Por qué la llamabas amor? ¿Por qué me veías a la cara cada noche sabiendo que estabas traicionándome? No respondió. Sabía que lo tenía contra la pared. Lo que no esperaba era lo que vino después. Su rostro cambió. Pasó de la culpa a la furia. Se levantó de la silla y golpeó la mesa con fuerza. Tú tampoco eres perfecta, gritó. Siempre estabas ocupada, siempre tenías algo más importante que hacer. Me sentí solo. Tú me empujaste a esto. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que no valía la pena discutir más con él. No solo me había traicionado, sino que ahora intentaba hacerme responsable de sus propias acciones. Ya no era un hombre arrepentido, era un cobarde que no podía aceptar las consecuencias de sus actos. Me levanté con calma, saqué mi teléfono y le mostré el video que había grabado de él y mi amiga besándose. Dile a la cámara que esto fue mi culpa, dije en un tono frío. Dime otra vez que fue un error. Se quedó pálido. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió ninguna palabra. Sabía que había perdido. Te quiero fuera de esta casa, le dije con firmeza. Mañana mismo. No quiero volver a verte. No me interesa tu arrepentimiento, tus excusas o tu patética necesidad de culparme. Se acabó. No puedes hacerme esto, susurró, pero ya no tenía la misma seguridad. Tú me hiciste esto, le respondí. Ahora recoge tus cosas y lárgate antes de que haga esto público. La realidad lo golpeó. Sabía que no tenía otra opción. Sin decir una palabra más, bajó la cabeza y se dirigió a la habitación. Me quedé de pie en la sala, sintiendo una mezcla de emociones. Rabia, alivio, tristeza. Pero por encima de todo, satisfacción. Por primera vez en meses, yo tenía el control. Sabía que esto no había terminado. Brian aún tenía que enfrentar las consecuencias. Y la persona con la que más quería hablar aún estaba pendiente, mi mejor amiga. Pero esa sería una conversación para otro día. El dolor de saber que mi esposo me engañaba ya era suficiente, pero la estocada final llegó cuando descubrí la identidad real de su amante. Había logrado expulsar a Brian de mi vida, pero aún quedaba un cabo suelto. No podía seguir adelante sin encarar a la persona que había traicionado no solo mi confianza, sino también la amistad que alguna vez creí que era inquebrantable. Necesitaba hablar con ella. No para escuchar excusas, sino para verla a los ojos y decirle lo que pensaba. Durante días, debatí si valía la pena buscarla. ¿Qué ganaría con ello? ¿No era mejor simplemente ignorarla y dejarla que se hundiera en su propia miseria? Pero no. Yo merecía cerrar este capítulo con mis propias palabras. La oportunidad llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras salía del supermercado, la vi. Estaba en la fila de la panadería, luciendo como si nada hubiera pasado. Como si su mundo no se hubiera desmoronado. Como si no hubiera destrozado una amistad de años por una aventura patética. Me acerqué con pasos firmes. Cuando sintió mi presencia, se giró y sus ojos se abrieron como platos al verme. Su reacción me dejó claro que no esperaba encontrarse conmigo tan pronto, y menos en un lugar público. Hola, murmuró, con la voz temblorosa. No te atrevas a actuar como si esto fuera una conversación casual, le corté en seco. Sabes perfectamente por qué estoy aquí. Miró a su alrededor, nerviosa, como si buscara una salida o, al menos, un testigo que la protegiera de lo que estaba por venir. Pero no tenía escapatoria. Yo, no sé qué decir, balbuceó. Oh, yo sí, repliqué con frialdad. ¿Cuánto tiempo llevabas acostándote con mi esposo? ¿Cuánto tiempo me miraste a la cara fingiendo ser mi amiga mientras me apuñalabas por la espalda? Se mordió el labio y bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Pero no había palabras que pudieran salvarla. No era mi intención que pasara así, dijo finalmente, en un intento patético de justificarse. Solté una carcajada amarga. ¿No era su intención? ¿Entonces qué era? ¿Un simple accidente que duró meses? Déjame adivinar,
continué, ¿vas a decirme que fue un error? ¿Que no sabías lo que hacías? ¿Que te dejaste llevar por la emoción? Porque te advierto, no quiero escuchar ninguna de esas estupideces. Respiró hondo y me miró directamente por primera vez. Vi en sus ojos algo que me sorprendió. No era arrepentimiento. Era miedo. Sabía que ya no tenía poder sobre mí, que ya no podía manipularme como lo había hecho en el pasado. No te voy a pedir perdón, dijo en un tono más firme de lo que esperaba. Porque sé que no lo aceptarías. Qué conveniente, respondí, cruzándome de brazos. Ni siquiera tienes la decencia de sentir vergüenza. Si la tengo, susurró. Pero no cambiará nada, ¿verdad? No, asentí. No cambiará nada. Porque no quiero tener nada más que ver contigo. Hice una pausa y respiré profundamente. Por primera vez en días, sentí que el peso de la traición se hacía más ligero. Había esperado este momento, y ahora que estaba aquí, entendí que no necesitaba más de ella. No necesitaba disculpas, no necesitaba explicaciones. Ella era simplemente alguien que ya no existía en mi vida. Disfruta tu nueva relación con Brian, dije con una sonrisa helada. Porque si él fue capaz de hacerme esto a mí, ten por seguro que también te lo hará a ti. Sus ojos se llenaron de pánico por un breve instante. No necesitaba decir más. Ella sabía que tenía razón. Sabía que su nueva relación estaba construida sobre una mentira, sobre una traición, y que no tardaría en desmoronarse. Me di la vuelta y me marché, dejándola allí, con la culpa devorándola por dentro. No necesitaba venganza. El karma se encargaría de ella. Y yo, por fin, podía seguir adelante. Las mentiras no acababan ahí. Decidí seguir indagando y me di cuenta de que esto no era algo reciente. No era una simple aventura de unos meses, sino que llevaba mucho más tiempo de lo que imaginaba. Y lo peor de todo, habían estado burlándose de mí en mi propia cara. Esa noche, después de la confrontación con mi mejor amiga, me senté en mi sala, con una copa de vino en la mano, repasando todo lo que había descubierto. Sabía que debía dejarlo ir, pero mi mente no podía evitar hacerme más preguntas. ¿Cuánto tiempo exactamente llevaban enredados? ¿Cuántas veces me habían visto a los ojos y fingido que todo estaba bien? La curiosidad se convirtió en necesidad. No podía permitirme vivir con la duda. Así que, con un café cargado y mi computadora portátil enfrente, decidí sumergirme en la investigación. Comencé con lo obvio, revisé todas las fotos en redes sociales, los comentarios que habían dejado el uno en el otro, los mensajes que aún quedaban en el teléfono de Brian, que por suerte aún tenía en mi poder. Y ahí estaba todo. Pequeñas pistas que antes parecían inofensivas, pero que ahora tenían un significado completamente diferente. Había fotos en eventos a los que yo no fui, viajes en los que Brian supuestamente iba con amigos del trabajo, pero donde ella también estaba presente. En los comentarios, su tono era ambiguo, pero ahora me daba cuenta de que coqueteaban frente a todos, disfrazándolo de bromas entre amigos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue descubrir que su relación había comenzado mucho antes de que Brian y yo siquiera nos casáramos. Se conocieron antes de que él me pidiera matrimonio, antes de que ella fuera mi confidente, mi hermana del alma. Todo había sido una farsa desde el principio. Mi siguiente paso fue buscar en un viejo disco duro donde tenía respaldos de conversaciones de hace años. Siempre había sido una persona precavida, y en ese momento agradecí mi hábito de guardar mensajes importantes. Entre las conversaciones antiguas, encontré chats en los que le contaba a mi amiga sobre mis problemas con Brian, sobre las dudas que tenía antes de casarme, sobre los momentos en los que sentía que algo no estaba bien. Y ella me tranquilizaba, me daba consejos, me decía que lo intentara, que Brian me amaba. Cada una de sus palabras ahora me parecía venenosa. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue encontrar mensajes entre Brian y ella de esos mismos días. Mensajes en los que él le decía que no sabía si casarse conmigo era la mejor idea, que sentía algo por alguien más pero que no podía hacerme eso. Ella le respondía con sutileza, con paciencia, empujándolo poco a poco a traicionarme sin que pareciera su culpa. Le decía que hiciera lo que su corazón le dictara, que si de verdad me amaba, debía seguir adelante, pero que si no estaba seguro, siempre había opciones. Ella era la opción. Me sentí enferma. No era solo una infidelidad, era una manipulación calculada.
Se habían metido en mi vida, en mi confianza, y habían usado mi amor contra mí. Cada momento en el que pensé que tenía una amiga leal y un esposo comprometido fue, en realidad, una ilusión. Tomé una pausa y miré la pantalla, preguntándome qué hacer con toda esa información. No podía borrar el pasado, pero sí podía asegurarme de que ninguno de ellos pudiera escapar de las consecuencias. Decidí que esto no podía quedarse solo en mi conocimiento. Ya no me bastaba con haber sacado a Brian de mi vida o haberle dejado claro a mi ex amiga lo que pensaba de ella. Quería que la verdad se supiera. Quería que sus familias, nuestros amigos en común, sus compañeros de trabajo, todos supieran quiénes eran realmente. Así que armé un documento con todas las pruebas. Capturas de pantalla, correos electrónicos, fotos, mensajes de redes sociales. Cada evidencia estaba organizada en orden cronológico, con fechas, lugares y eventos detallados. Sabía que esto sería devastador para ellos, pero no me importaba. No después de lo que me hicieron. Esa misma noche, escribí un mensaje claro y directo y lo envié a los grupos de WhatsApp donde teníamos amigos en común. No añadí insultos ni palabras de rencor. Solo expuse los hechos. Para quienes aún creen que Brian y su nueva novia son personas decentes, aquí tienen la verdad. Esto no es una historia de amor, sino de traición y manipulación. Lo dejo en sus manos. Presioné enviar y me recosté en el sofá, esperando la reacción. No tardó mucho en llegar. Los mensajes comenzaron a llegar casi de inmediato. Algunos amigos estaban en shock, otros no podían creer lo que veían. Algunos me llamaron para preguntarme si estaba bien, mientras que otros simplemente enviaron emojis de sorpresa y enojo. Pero lo mejor fue cuando vi que Brian y su amante fueron eliminados de los grupos uno por uno. Nadie quería asociarse con ellos después de conocer la verdad. Sus nombres quedaron manchados, su relación quedó expuesta como lo que realmente era, una burla. No supe exactamente cómo reaccionaron ellos porque, en ese momento, ya no me importaba. Solo sabía que la verdad había hecho su trabajo. Me serví otra copa de vino y me permití sonreír por primera vez en semanas. Sabía que esto no había terminado del todo, pero algo dentro de mí me decía que la justicia estaba apenas comenzando. No iba a quedarme de brazos cruzados. No solo me traicionaron, sino que lo hicieron con descaro. Si pensaban que podrían seguir adelante sin consecuencias, estaban muy equivocados. Las pruebas que había recopilado ya habían empezado a hacer estragos en su reputación, pero no era suficiente. Brian y su amante debían sentir lo que era perderlo todo, justo como yo lo había sentido. No solo iba a exponerlos públicamente, sino que iba a destruir cualquier posibilidad de que pudieran recuperar la vida que tanto disfrutaban a costa de mi dolor. Sabía que Brian tenía mucho que perder. Su trabajo, su círculo de amigos, incluso su relación con su familia, que siempre lo había visto como el hijo ejemplar. No podía permitir que saliera de esto como si nada, así que mi primer objetivo fue afectar su imagen profesional. Brian trabajaba en una empresa donde la ética y la reputación eran esenciales. Su jefe era un hombre de principios que siempre hablaba sobre la importancia de la lealtad, tanto en los negocios como en la vida personal. Sabía que si él descubría lo que Brian había hecho, no lo vería con los mismos ojos. Decidí enviarle un correo anónimo con un resumen de lo sucedido. No agregué insultos ni palabras de odio, simplemente presenté los hechos y adjunté las capturas de pantalla de las conversaciones de Brian con su amante. No tenía que exagerar nada, la verdad por sí sola era lo suficientemente devastadora. Ella también tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Había jugado con mi confianza, fingiendo ser mi apoyo mientras dormía con mi esposo a mis espaldas. No podía simplemente alejarse como si nada hubiera pasado. Sabía que había estado postulándose para un nuevo trabajo en una empresa prestigiosa. Se lo había contado emocionada en varias ocasiones, hablándome sobre lo importante que era para su futuro. Decidí enviar un mensaje anónimo a la empresa, proporcionando pruebas de su falta de integridad. No solo incluí su infidelidad, sino también capturas de pantalla donde ella se burlaba de otras personas, haciendo comentarios maliciosos sobre sus compañeros de trabajo. Sabía que una empresa con valores como la que intentaba ingresar no contrataría a alguien con un historial de comportamiento tan poco ético. Sabía que, tarde o temprano, Brian y su amante intentarían justificar lo que habían hecho. Probablemente se convencerían de que estaban destinados a estar juntos,
pero yo tenía una carta bajo la manga: Brian no era el único que había sido infiel. Había encontrado conversaciones de mi amiga con otro hombre, alguien con quien había estado coqueteando incluso mientras veía a Brian. No estaba segura de si su relación con Brian era seria o simplemente algo temporal, pero sabía que él no reaccionaría bien si descubría que no era su única opción. Así que le envié un mensaje anónimo a Brian con las capturas de pantalla. Sabía que su ego no soportaría saber que su amante le había sido infiel. Él podía engañar, pero ser engañado era algo que no toleraría. Ya había puesto en marcha mi plan, pero faltaba la última parte. Sabía que ambos intentaban recomponer sus vidas en silencio, tratando de fingir que todo estaba bien. Así que decidí organizar una pequeña reunión con algunos de nuestros amigos en común, asegurándome de que estuvieran presentes personas clave, incluidas aquellas que aún no conocían toda la historia. En la reunión, dejé que la conversación fluyera hasta que alguien inevitablemente mencionó a Brian y su nueva pareja. Con un suspiro dramático, simplemente dije: es increíble cómo algunas personas pueden hacer tanto daño sin remordimientos. Eso fue suficiente para que las preguntas comenzaran a surgir. No tardó en convertirse en un debate sobre lo que había sucedido, y cuando revelé detalles adicionales, la indignación fue generalizada. Nadie quería asociarse con ellos después de saber la verdad. La noticia se esparció como pólvora. Su familia, amigos, compañeros de trabajo, todos comenzaron a mirarlos de una manera diferente. No había manera de que salieran de esto ilesos. En cuestión de semanas, Brian perdió su trabajo. Su jefe, al recibir el correo anónimo, decidió prescindir de alguien cuya falta de integridad podría poner en peligro la imagen de la empresa. Su familia, decepcionada por sus acciones, dejó de apoyarlo, y varios de sus amigos se alejaron de él, sin querer ser parte de su desastre. Mi ex amiga, por otro lado, perdió la oportunidad del trabajo que tanto deseaba. La empresa decidió contratar a otra persona después de recibir la información sobre su comportamiento. Para empeorar las cosas, Brian descubrió su infidelidad con otro hombre y, en un giro irónico del destino, ella terminó siendo víctima de la misma traición que me había hecho a mí. Unos meses después, supe que Brian y ella ya no estaban juntos. Lo que habían construido sobre la mentira y la traición se había derrumbado, justo como sabía que lo haría. Mientras tanto, yo me encontraba en paz. Había cerrado ese capítulo de mi vida y aunque la venganza no me devolvía lo que había perdido, me dio algo más valioso: justicia y la satisfacción de que ninguno de los dos había salido impune. Y con eso, finalmente, pude seguir adelante. Cuando pensaban que su secreto estaba a salvo, decidí exponerlos de una manera que jamás olvidarían. Ya no era solo una cuestión de venganza, era una cuestión de justicia. Se habían burlado de mí, habían jugado con mi confianza y ahora, era su turno de enfrentar las consecuencias. Los rumores comenzaron a circular. La noticia de su infidelidad se esparció entre amigos, compañeros de trabajo y conocidos. Brian y mi ex amiga intentaron minimizar el daño, diciendo que las cosas no eran como parecían, que yo estaba exagerando, que el amor simplemente nos sorprende en los momentos más inesperados. Pero ya nadie les creía. Las pruebas hablaban por sí solas. Yo, por mi parte, seguía recopilando información. Decidí hacer lo que mejor se me daba: observar y esperar el momento oportuno. Y no tardó mucho en llegar. Un día, una de mis amigas en común me envió un mensaje que decía: tienes que ver esto. Se están diciendo cosas muy feas sobre ti. Me adjuntó capturas de pantalla de conversaciones en las que Brian y su amante intentaban desacreditarme. Inventaban historias, decían que yo siempre fui una pareja tóxica, que Brian me había dejado porque no soportaba mi actitud controladora, que él en realidad había sido la víctima. Eso fue la gota que derramó el vaso. Decidí que si querían jugar sucio, yo podía jugar mejor. Contacté a una persona que conocía en la prensa local, alguien que siempre estaba interesado en historias de traición y escándalos. Le envié todas las pruebas y, en pocos días, una nota comenzó a circular en redes sociales bajo un título que captó la atención de todos. Cuando la traición viene de quienes más confías, la historia de un engaño que terminó en desastre. La publicación no tenía nombres, pero cualquiera que conociera nuestra historia podía identificar fácilmente quiénes eran los protagonistas. No tardaron en llegar los comentarios de indignación, de apoyo hacia mí y de repudio hacia ellos. Brian y su amante intentaron negar todo,
pero la gente no era tonta. Las consecuencias no tardaron en alcanzarlos. La familia de Brian, que hasta ese momento intentaba mantenerse al margen, decidió darle la espalda. Sus padres, que siempre habían sido personas de valores conservadores, le dejaron claro que no estaban de acuerdo con lo que había hecho y dejaron de apoyarlo económicamente. Su hermano mayor, con quien siempre había tenido una relación cercana, lo confrontó directamente, diciéndole que había arruinado su vida por un capricho. Pero lo peor estaba por venir. Su empresa no quería verse envuelta en ningún tipo de escándalo. La noticia de su infidelidad se había vuelto tan viral que algunos clientes habían mostrado su inconformidad con el hecho de que la empresa mantuviera a alguien con tan poca ética en su equipo. Fue cuestión de tiempo para que lo despidieran de manera discreta. Por otro lado, mi examiga también enfrentó sus propias consecuencias. Sus intentos de buscar un nuevo trabajo se vieron afectados cuando la historia de su traición la siguió a cada entrevista. La gente hablaba, y nadie quería contratar a alguien con esa reputación. Se había convertido en una persona indeseable en cualquier ambiente profesional. Sabía que no podían soportar el peso de sus acciones sin intentar culparme. Brian intentó contactarme varias veces, suplicándome que detuviera lo que estaba haciendo, diciéndome que estaba destruyéndole la vida. Me envió mensajes en los que alternaba entre la rabia y la súplica. Ya basta, por favor. Sé que me equivoqué, pero esto está yendo demasiado lejos. No puedes hacerme esto. No le respondí. No había nada más que decir. Por otro lado, mi examiga también intentó una última movida. Apareció en mi casa una noche, llorando y diciendo que no había querido lastimarme, que lo que tenía con Brian era real y que todo había sido un error. Me pidió que la perdonara, que intentáramos hablar como lo hacíamos antes. ¿De verdad crees que puedes venir aquí y pretender que todo está bien? Le dije con una calma que ni yo misma esperaba. Te atreviste a traicionarme de la peor manera, y ahora vienes rogando por perdón cuando ya no tienes nada. No quiero perderte como amiga, murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. Solté una carcajada. ¿Amiga? Esa palabra había perdido todo significado cuando decidió acostarse con mi esposo. Ya me perdiste hace mucho tiempo, respondí. Y si crees que después de todo lo que hiciste mereces mi perdón, entonces no has aprendido nada. Cerré la puerta en su cara. Y con eso, cerré el último capítulo de su historia en mi vida. En cuestión de meses, Brian y mi examiga terminaron completamente aislados. Ya no estaban juntos, ya no tenían el apoyo de sus familias ni de sus amigos. Todo lo que habían construido sobre mentiras y traición se desmoronó ante sus ojos. Mientras tanto, yo había seguido adelante. Me enfoqué en mi crecimiento personal, en mi bienestar, y poco a poco encontré la paz que tanto había buscado. La venganza no era lo que me daba felicidad, sino la justicia. Y la justicia había hecho su trabajo. A veces, la vida misma se encarga de poner a cada quien en su lugar. Y en este caso, el karma se aseguró de que ellos recibieran exactamente lo que merecían. No tardaron en llegar las súplicas, las disculpas, las excusas patéticas. Pero ya era demasiado tarde. Las llamadas y mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Brian me buscaba insistentemente, suplicando que lo perdonara, diciéndome que había sido un error, que todavía me amaba. Su tono pasaba de la desesperación a la furia, de la culpa a la victimización. Nos arruinaste la vida. Me gritó en un mensaje de voz. ¿Qué ganas con esto? Ya nos dejaste en la ruina. Lo ignoré. No había nada que discutir. No tenía sentido responderle a alguien que no asumía la responsabilidad de sus actos. Para Brian, el problema no era que me hubiera traicionado, sino que había sido descubierto y expuesto ante todos. Pero lo que realmente me sorprendió fue la actitud de mi examiga. Creí que, después de lo sucedido, ella se alejaría en silencio, pero al igual que Brian, comenzó a buscarme. Primero con mensajes tímidos, luego con súplicas desesperadas. Una noche, incluso se apareció en mi casa. Toques insistentes en mi puerta interrumpieron mi tranquilidad. Cuando abrí, ahí estaba ella, con los ojos hinchados, el rostro demacrado y la desesperación reflejada en cada gesto. Por favor, déjame explicarte, susurró. No hay nada que explicar, le respondí con frialdad. Ya sé todo lo que necesito saber. Pero, sus labios temblaron. Brian me dejó, me echó de su casa,
todo se arruinó. La ironía no podía ser más grande. Había traicionado mi amistad, había jugado con mis sentimientos, y ahora el mismo hombre por el que lo arriesgó todo la había dejado en la miseria. ¿Y qué esperabas? Pregunté, cruzándome de brazos. ¿Que todo fuera perfecto? ¿Que vivieras tu historia de amor sin consecuencias? No pensé que esto pasaría, susurró. Solo quería ser feliz. A costa de mi felicidad, la interrumpí. No te hagas la víctima. No eres inocente. Sabías perfectamente lo que estabas haciendo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Me di cuenta de que, por primera vez, estaba enfrentando la realidad. No había excusas, no había justificaciones. Estaba completamente sola. Necesito tu ayuda, balbuceó. No tengo a nadie más. Solté una carcajada amarga. ¿De verdad tenía el descaro de pedirme ayuda después de todo lo que me hizo? No es mi problema, dije con indiferencia. Como dijiste, esto es lo que querías. Ahora enfréntalo. Ella me miró con una mezcla de horror y desesperación. No le respondí nada más. Simplemente cerré la puerta en su cara. Días después, Brian hizo un último intento por manipularme. Me envió un mensaje largo, lleno de arrepentimiento fingido. Sé que te hice daño, pero por favor, déjame demostrarte que puedo cambiar. Lo que pasó con ella no significó nada. Me equivoqué, pero nunca dejé de amarte. Si todavía queda algo de lo que tuvimos, dame una oportunidad. Lo leí varias veces y solté un suspiro. No sentí rabia, ni tristeza, ni siquiera satisfacción. Solo indiferencia. No le respondí. Había aprendido una lección valiosa. Algunas personas solo entienden el valor de lo que tenían cuando lo han perdido para siempre. Y Brian, ya me había perdido. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Dejé de recibir mensajes, dejé de escuchar sus nombres. Era como si poco a poco, su existencia se desvaneciera de mi vida. Y así fue como quise que quedara, en el pasado. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Sin el peso de la traición, sin la carga del resentimiento. Me enfoqué en mí, en sanar, en construir una nueva versión de mí misma sin ellos. Y lo mejor de todo, sabía que el karma aún tenía más lecciones preparadas para ellos. No hubo insultos, ni gritos. Solo la miré fijamente y le dije, quien juega con fuego, se quema. Después de todo lo sucedido, pensé que nunca más tendría que ver a Brian. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, lo vi. Estaba sentado en una cafetería, solo, con la mirada perdida en su taza de café. Parecía una sombra de lo que alguna vez fue, como si la vida se hubiera encargado de pasarle la factura por sus errores. Quise seguir mi camino, pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme. No por nostalgia ni por debilidad, sino porque quería verlo con mis propios ojos, quería asegurarme de que él supiera que yo había ganado. Cuando me vio, su rostro se tensó. Me miró con una mezcla de sorpresa y vergüenza. No dijo nada de inmediato, como si no supiera qué palabras usar. Finalmente, suspiró y habló con voz apagada. ¿No esperaba verte aquí? Me encogí de hombros, sin mostrar emoción alguna. El mundo es pequeño, respondí con indiferencia. Hubo un silencio incómodo entre nosotros. Brian jugueteó con la cucharilla de su café, evitando mi mirada. Finalmente, levantó la vista y dijo algo que me tomó por sorpresa. Lo arruiné todo, ¿verdad? No respondí de inmediato. En su rostro ya estaba la respuesta. Su vida se había desmoronado y, aunque en el pasado habría sentido lástima, ahora solo veía a un hombre que había cavado su propia tumba. Sí, respondí con frialdad. Lo arruinaste. Brian intentó justificarse una vez más, pero yo ya no tenía interés en escuchar. No había marcha atrás, no había segundas oportunidades. Su traición le costó todo, y ahora tenía que vivir con las consecuencias de sus actos. Solo quiero que sepas que nunca quise hacerte daño, dijo en un último intento por redimirse. Solté una carcajada seca. No querías hacerme daño, pero lo hiciste. Y lo peor de todo es que no te importó hasta que lo perdiste todo. Me levanté, lista para marcharme. Antes de irme, le dediqué una última mirada. Espero que hayas aprendido la lección, Brian.
Porque yo sí lo hice. Y con eso, me di la vuelta y me fui. No sentí tristeza, ni rabia, ni satisfacción. Solo sentí paz. Ese día cerré definitivamente el capítulo de Brian en mi vida. Ya no había rencor, ya no había dolor. Solo quedaba un futuro lleno de posibilidades, un futuro donde yo era la única dueña de mi destino. Aprendí que la traición no define a la persona traicionada, sino a quien la comete. Aprendí que el verdadero poder no está en la venganza, sino en seguir adelante y vivir bien. Y lo más importante, aprendí que algunas despedidas son necesarias para encontrar la verdadera felicidad. El destino se encargó de hacerles pagar por lo que me hicieron. Su relación se volvió un desastre, sus vidas se derrumbaron y, al final, quedaron solos. Al principio, intentaron mantenerse juntos, tal vez con la idea de que todo este sufrimiento valdría la pena si terminaban juntos. Pero el amor construido sobre la mentira no puede durar. La relación entre Brian y mi ex amiga comenzó a mostrar grietas desde el primer momento en que se quedaron sin nadie que los apoyara. Con el tiempo, Brian se dio cuenta de que ella no era la mujer perfecta con la que soñaba. Su carácter cambió, se volvió paranoico, celoso, temeroso de que ella hiciera lo mismo que él me había hecho a mí. La desconfianza creció entre ellos hasta que todo terminó en una ruptura amarga y llena de resentimiento. Por otro lado, ella también tuvo su castigo. Sin amigos, sin reputación y sin la estabilidad de Brian, se vio forzada a regresar a casa de sus padres, quienes nunca aprobaron su comportamiento. Su vida dio un giro inesperado y pasó de tenerlo todo a perder hasta su dignidad. Mientras ellos enfrentaban las consecuencias de sus decisiones, yo florecía. Había dejado atrás todo el dolor y me concentré en mí misma. Volví a hacer cosas que amaba, viajé, conocí nuevas personas y, sobre todo, aprendí a confiar de nuevo en mí misma. Poco a poco, fui sanando. Dejé de pensar en ellos con rabia y los recordé simplemente como una lección de vida. No necesitaba venganza, porque la vida misma se encargó de poner a cada quien en su lugar. Un día, mientras estaba en un café con una amiga, vi a Brian pasar por la calle. Se veía desgastado, con la mirada apagada, como si llevara el peso de sus errores en los hombros. Me pregunté si me reconocería, si pensaría en lo que perdió, en la vida que dejó ir por un capricho. Pero no me importaba. Simplemente sonreí y seguí con mi vida, porque sabía que el karma ya había hecho su trabajo.